¡Qué lindo! ¿Te gustó la tarta? Se armó. Tartita para todos lados. Y los estudiantes están eligiendo abogacía, bueno, tenemos un problema. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la demanda de las distintas generaciones y los choques culturales que se dan en las oficinas, en los laburos, que es interesante. Sí, y además me parece re interesante lo de las generaciones, los centennials, la generación Z con los baby boomers, la generación X. Exacto. Es re interesante. Todas esas las distintas generaciones que ahora les vamos a explicar bien de qué año a qué año son más o menos para que ustedes se den cuenta en qué universo están, pero cuáles son las demandas. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Están pidiendo flexibilidad laboral? ¿Están pidiendo mayores condiciones? ¿Se fijan más en el crecimiento? ¿Se fijan más en la productividad? Cambió muchísimo el mercado laboral, así que vamos a hablar de eso. Ustedes pregunten también, sumen preguntas que siempre nos suman. Buen día, Pat. Dale mate a Helio, denle mate a Helio, dice Pat. Gracias, Pat. Gracias. Yo Marta, tengo uno dulce, buen día, buen programa. Gracias, Marta. ¿Qué? Tengo uno dulce, si querés. No, muerta, antes muerta. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que... Sí, podés, sí. Bueno, no sé si se enteraron, pero evidentemente Argentina está de moda, chicos. Sí. Hay una isla que se llama Annobón. Una isla que queda en el Golfo de Guinea, escuchen, una isla que queda en el Golfo de Guinea. Es una isla africana, es de África, en realidad, que está pidiendo ser parte de la Argentina. ¿Escucharon? Venga. Increíble. En esta isla se habla español. Es raro, pero bueno, son africanos, pero hablan español. Como les decía, queda en el Golfo de Guinea. Tienen la dictadura más longeva del mundo. Desde el año 79 está el mismo hombre frente a esta isla. Realmente las condiciones son
difíciles en la isla. ¿Y qué hicieron? Bueno, el primer ministro, que se independizaron hace cerca de 3 años. Ok. Pero están desesperadamente pidiendo a la comunidad internacional que los reconozcan. ¿Y qué hicieron? Mandaron una nota a la Cancillería Argentina y le dicen, bueno, nosotros nos sentimos representados por los argentinos. ¡Vamos! Porque en algún momento fuimos parte del Virreinato del Río de la Plata. Así que queremos ser argentos. Me muero, Dicen. ya está. Venga. Argentinidad al palo. Literalmente todo el mundo, ¿entendés? Quieren ser campeones del mundo. Qué buenísimo. Increíble. ¿Vos decís que por la escaloneta? Un poco de todo. Un poquito de todo. Un poquito de suma. todo Y suma. vos decís, Quieren ver a claro, Messi. Quieren Claro. ver a Messi, o son de Colapinto, Claro. qué sé yo, no sé, qué sé yo. Ah. Por ahí Ser. por ahí nos ven a nosotros y dicen, che, qué buen mate toman ahí. Esta Claro. es la isla, esta es Sanobón, miren Esa lo es que la es. isla. No, que venga, Che, me gusta que la venga, isla, Venga, adentro. Está bastante bien, ¿no? Me gusta. Podríamos ir a hacemos? vacacionar, ¿no? Unos días. No, pero es una dictadura, no te conviene. No sirve, No, perdón. no nos conviene. Me ilusioné. No nos conviene, pero bueno, la podemos anexar. ¿Por qué no? Podría Sí. ser. ¿no? Algunos términos en el acuerdo decimos, che, mirá, elecciones, te mandamos al Jabo también, no sé, Sí. Caputo, metemos bono, todo. Che, nosotros le preguntamos le preguntamos a Cancillería. Sí. En Cancillería dicen, no, nosotros lo que creemos, lo que vemos, es más bien que es un llamado auxilio político. Claro. Sí. Lo que Sí. están haciendo. Como que, la Argentina Perdón. reconozca su independencia, digamos, ¿no? Claro, Algo así. exactamente. Eso es lo que están queriendo. Lo cierto es que hay una isla africana que quiere ser Argentina, Vamos. chicos. Argentina. Ahí va. Ah, Argentina. el rumor. Argentina. Te Ay, el siente. himno, ¿viste? Maxi cuando puede te mete el himno. Claro, Ahí va. adentro. Te mete adentro el himno. Sí. Te mete adentro el himno. Bueno, qué espectacular esto. A ver, tenemos de todo. Antes vamos a tratar de hacer un picadito para que ustedes sepan todo lo que está pasando en este día jueves y lo que está pasando en Argentina, que es mucho, pero muchísimo. Primero les vamos a contar que, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acá con el titular del Arca? Sí. Por los dólares debajo del colchón. Ujú. Por esta novedad. Bueno, a ver, no sé, él nos explicaba bien, y nos lo explicaba también nuestro querido Iván Sasowski. Sí. Che, ojo que hay que cambiar la ley penal tributaria y la ley de reforma tributaria. Y nosotros le preguntábamos, ¿por qué? Porque nos decían, bueno, hay que elevar el monto por el cual ya estás en problemas si vos evadiste. Bueno, hasta ahora era 1,5 millones de pesos. Lo quieren elevar a 100 millones. Exacto. A partir de 100 millones, 100 palos, es decir, nada. O sea, en ningún momento te podrían agarrar. Claro, o sea, Al común de las elevaron un personas, montón no. el monto, que es lo que decía Gracias, también el titular y el equipo económico que hemos tenido en este programa. Los diferentes funcionarios decían que había que elevar porque eran muy pequeñas las cifras y como que trataban a todos los argentinos como evasores Delincuentes. y delincuentes. Pero ¿no? este es el monto, para que se entienda, a partir del cual una evasión tributaria se consideraría delito. Ahora está en 1,5 millones de pesos. Sí. Es muy No, poco. muy o sea, poco. El 99,9999 de la Argentina estaría delinquiendo o habría delinquido Sí. en algún momento. Bueno, lo quieren superar a los 100 millones de pesos. Correcto. Esa es una de las novedades. Otra Sí. novedad tiene que ver con el juicio de Maradona. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, Sí. ya se va a saber, se va a conocer? Bueno, finalmente hubo un cuarto intermedio hasta el día de hoy. Hoy al mediodía vamos a saber realmente qué va a pasar con el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La jueza, ya les anticipo, está absolutamente complicada, Sí. complicadísima está. Ok. Yo creo que no va a poder ser jueza. La licenciaron por 90 días. Sí. Eso fue una decisión de la Corte Suprema. Bien. Ustedes en casa dirán licencia nada más por 90 días. No, es el primer paso. Hay ciertas escalafones etapas Claro. que hay que pasar, exacto. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede hoy a las 12 del mediodía, que no tiene que ver con la suerte de la jueza, que ese es otro camino paralelo, sino con la suerte del juicio. Y qué va a suceder con el juicio y con los otros dos jueces que forman parte del tribunal o formaban parte del tribunal con la jueza McIntosh. ¿Y por qué digo formaban? Porque todos coinciden en que se va a considerar todo nulo, Sí, que van a tener que cambiar todo el tribunal y van a tener que empezar de cero, lamentablemente. otra vez. Y digo lamentablemente
por los familiares, por aquellos a quienes se están juzgando también. Digo, cuando la justicia tarda tanto, no es buena para nadie. No. No es buena para absolutamente nadie. Así que vamos a estar pendientes de eso a las 12 del mediodía. A ver, otro tema. Colo. Las Sí. autoridades del Arca se van a reunir con los ministros de Economía de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señora. A ver, dígame por Bueno, Arca, el titular Juan Paso, se va a reunir con los ministros de Hacienda de estas dos provincias. Sí. Después del Zoom que tuvieron los otros gobernadores con el gobierno. ¿Para qué? Pues, ustedes me dirán. Claro, Yo les digo. ¿qué pasó? Es para convencerlos de que se sumen al régimen simplificado de ganancias, que es una de las medidas que están dentro del anuncio más grande que la semana pasada dio el gobierno sobre los dólares, sacar los dólares del colchón. Bien, además estas dos provincias, bueno, por un lado tenés a provincia de Buenos Aires, que está gobernada por Axel Kicillof, que tiene una mala relación con el gobierno. Sí, pésima. Y por el otro lado tenés a Jorge Macri, que, bueno, lo hablamos, lo venimos siempre volvemos al Tedeum, pero bueno, nada, tenía rispideces, pero bueno, hay expectativas. Igual que loco que estemos emparentando la situación de la Ciudad de Buenos Aires con la de la provincia de Buenos Sí. Aires. Sí. Mirá a qué punto llegamos. Sí. ¿No? Y- Porque la provincia de Buenos Aires ya salió a aclarar desde ARBA, vamos a seguir controlando a los contribuyentes. Exacto. Nos despegamos del gobierno nacional. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo. No, y la intención de las autoridades del gobierno, de Arca, es, bueno, mostrarles la letra chica del anuncio, del régimen, y también buscar que ellos se sumen, porque Sí. acordémonos que Arca la semana pasada, o a principios de esta semana, ya adelantó que las provincias que no firmen un nuevo convenio de información no van a poder tener acceso a los datos de facturación de personas o empresas en el futuro. Claro, ¿no? claro, está bien. Y hay un dato interesante también que me parece así chiquitito para tener en cuenta, es que también el gobierno busca que las provincias no establezcan un régimen persecutorio Sí. que complica a los ciudadanos que se quieran sumar al régimen simplificado de ganancias. Claro, aparte ponete en la cabeza de cualquier ciudadano de a pie. Escuchó todo el plan de los Exacto. dólares debajo del colchón. Miró, levantó el colchón, miró y dice, algo tengo. Me sirve Tengo un esto. canuto. Esto me sirve. Bueno, está bien, me dicen que no me van a perseguir, ahora se van a tratar dos leyes en el Congreso, eso me va a dar blindaje para un Eso gobierno siguiente, que venga con otra idea. Creo que sí. Y de golpe escucha en la provincia en la que está que su gobernador dice, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ahí entran las dudas de vuelta. Claro. Sí. Dicen, ¿qué hago? Yo vivo en la provincia, vivo en Argentina, pero vivo en la provincia Vivo de en la Buenos pro- Aires. claro. Vivo en Argentina, pero vivo en Formosa. Vivo en Argentina, pero vivo en La Pampa y mi gobernador no está de acuerdo. Claro. Es como que le quita nacionalización al plan del gobierno. Exacto. Y además el gobierno quiere evitar otras normativas de las provincias que busquen reemplazar a las que ellos quieren derogar. O Exacto. sea, que de alguna manera Nación saca algo y la provincia lo pone solamente para sus ciudadanos, que también pasaría lo que vos decís. Claro. Ahí los escollos de un país federal. Los Exacto. escollos, porque Que viene hay desde hace tiempo. Claro, exactamente, Sí, exactamente. En realidad, chicas, yo también lo que pienso es una cuestión de, como decía Federico Furiasi ayer, también es expectativas. Digo, ante la duda de tener un quilombo, listo, sigo igual y chao. Ya vi cuánto Claro. tiempo así. Claro. Digo, bueno, sigo igual y chao. Es cierto. Esto es siempre lo mismo. Sí. ¿Entendés? Es verdad. Entonces las medidas, cuando la economía es incentivo. Entonces cuando vos perdés el incentivo a sacar algo por una cuestión de distorsión de expectativas, listo, me quedo igual y chao. Obvio. Tal cual. Sí. Bueno, hablaste de Federico Furiasi. Federico Furiasi el otro día nos explicó muy bien el bono que se lanzaba por $1.000 millones. Sí. Y eso sucedió en el día de ayer. ¿Qué Exactamente. pasó y cuál fue el resultado? El resultado, Helio, la verdad que fue muy bueno. Terminaron ofertando 146 ofertas, por un equivalente de 1.694 millones de dólares. Sí. Pero el techo era de 1.000. Es decir, ahí tienen un gap, como decir, che, bueno, entonces capaz que podía colocar hasta el doble. Pero bueno. Bueno, es está un- bien, es un muy buen comienzo. Es un muy Esa es la buen lectura que comienzo. hacen ellos, ¿no? Exactamente, es un muy buen comienzo y es algo, la verdad que está muy interesante, yo lo hablaba más temprano con el Tecla, es que vinieron no residentes a poner dólares Claro. y se llevan pesos dentro de 5 años. Sí. Es muy loco pensar, o sea, están apostando al peso. Al peso, exacto. A ver, vamos a aclarar una cosa. El bono era para no residentes. Era para no exclusivamente residentes. para no residentes, Claro. porque ¿cuál era el objetivo central del gobierno?
juntar dólares. Juntar dólares. Sí, hacerse sí. de dólares. ¿Y cuál era el otro objetivo? Patear Rolear vencimientos. deudas y vencimientos. Exacto, patear vencimientos. Entonces, pero está buenísimo lo que marcas. Viene un no residente, viene un extranjero, claro. viene alguien que no vive en la Argentina y dice, voy a comprar un bono, Claro. voy a dar dólares, me voy a quedar con pesos. Y vos le decís, ¿estás chiflado? No, y dentro de Vos 5 estás años. Claro, vos estás chiflado. Y te dicen, no estoy chiflado. Lo que pasa es que hay tan pocos pesos en la Argentina Claro. que ahora ese peso tiene más valor. Mucho valor. Claro. Es eso. Es exactamente eso. La única notita ahí para tener en cuenta es que es una tasa de casi el 30% anual. Entonces, que es algo que se podría ir bajando Claro. en el corto Claro. plazo en un proceso de desinflación. Ahora, ¿qué te dice eso? Está bien, porque ayer muchos marcaban esto. Bueno, ojo, porque es a una tasa del casi el 30, es el 29 y pico, Sí. ¿no? Casi el 30% anual. Y yo le decía, bueno, sí, a ese mismo que nosotros le dijimos, che, esto es inédito, estás medio chiflado, hace 7 años que Argentina, Claro. después de 7 años Argentina vuelve al mercado internacional. Claro, ellos que son los pioneros, los primeros en animarse, bueno, quieren tener un incentivo también. Dicen, está bien, yo soy el primero, pero pará. Dame una cobertura, claro, Sí. dame seguridad. Después de esto, seguramente Claro. el próximo, si es que hay un próximo, que me imagino que sí, sobre todo Seguramente. porque se sobrevendió, y la tasa va a ser menor. Exactamente, Elio. Los que en economía hay una regla máxima que es a mayor riesgo, mayor beneficio. Claro, Los está primeros bien. asumen mayor riesgo, entonces te pagan con una tasa de interés mayor, que es el Claro. beneficio. Pero bueno, es muy loco pensar che, apuesto al peso por sobre el dólar. Es genial. O sea, es muy Ahora, loco. Che, me hiciste pensar una cosa. Decís, a mayor riesgo, mayor beneficio. Te Sí. hubiese necesitado ayer en la mesa familiar que teníamos, Sí, porque una de mis hijas cobró su primer sueldo. ok. O cobra ahora su primer sueldo, todavía no lo cobra, pero ya lo cobra. Entonces me dice, ma, ¿qué hago con mi primer sueldo? ¿Qué Muy hago? buena pregunta. ¿Lo ahorro, lo invierto? ¿Qué hago? Bueno, nada, preguntón. Yo aparte Sí. dije, ay, ¿qué le digo? Bueno, yo le dije, bueno, le expliqué. Existen distintos métodos de ahorro en Argentina, no sé, el plazo fijo, una caja de ahorro. Podés comprar dólares, que es lo que se hizo tradicionalmente y hoy ya no te conviene tanto, Sí. se supone, pero también por otra parte podés, eso sería ahorrar, ¿no? Por Claro. otro lado, podés invertir. También. Gran diferencia. Podés jugártela y podés invertir, Sí. claro. Ahora, es cierto que eso tiene ciertos beneficios y ciertos Absolutamente. riesgos. Absolutamente. Ahora, si vos vas a empezar a invertir, Sí. si vas a empezar a andar este camino de inversiones, bueno, anda por lo seguro, le dije. Efectivamente. Está bien. Efectivamente, ¿No? Entonces, sí. claro, entonces yo le decía, bueno, tenés que tener algunos factores, tenés que considerar algunas cuestiones claves a la hora de invertir. Sí. Tenés que decir, bueno, ¿cuáles son, primero, trazarte objetivos? Bueno, pues quizá en su primer sueldo es demasiado lo que le estoy pidiendo, porque ella me decía, bueno, pará, es No, mucho. pero está bárbaro. Es mucho. Yo decía, bueno, Está pero bárbaro, Elio. trazate objetivos. ¿Para cuándo vas a necesitar esa plata? ¿La querés? ¿Podés no tocarla? ¿Tenés que pagar algo? No, todavía no, porque vivís conmigo, sigue viviendo Listo, con nosotros. perfecto. Entonces sigue, no paga techo, no paga comida, digo. Lo mejor que hay para invertir. Exacto, es el Claro. mejor momento. Es el mejor Eso momento. es verdad, porque a mí me pasó que empecé a trabajar cuando ya vivía sola y es distinto, porque Claro. vos tenés quizás otras maneras, o querés, no sé, decís, bueno, no le voy a pedir plata a mamá en este momento porque quiero ver qué puedo pagar yo. Claro, exacto. Está buena, está muy buena la pregunta que te hizo. Y entonces, sí, pero te digo que me metió en un berenjenal. Bueno. Y Elio, perdón, Sí. ¿es del rubro de económicas? ¿Es de otro rubro? Porque No, nada también que eso, ver, no, bueno, no, eso ella- también depende al momento de elegir una inversión. No, ella no es de ningún rubro económica, es súper, hiper creativa. Qué bueno. Estudia diseño, imagen y sonido, va por otro lado. Bueno, entonces ahí que el perfil del inversor también tiene que ver esto. Digo, ¿qué tan al tanto estás de la diaria de un montón de Claro. inversiones que te ofrecen? ¿Entendés? Como para decir, che, voy más a lo seguro,
pienso en... Claro, yo le decía, bueno, ahí andá más a lo seguro, fíjate, cuáles son los criterios para elegir una empresa a la cual vas a invertir, fíjate una empresa que ya esté súper consolidada, que sepas que está creciendo en el último tiempo, miralo un poquito, eso lo tiene que hablar con nosotros, con mi marido también, por supuesto, que además estudio economía y demás. No sé, le dije, ponele, le doy un ejemplo, YPF. Vos decís, es una empresa hiperconsolidada, es una empresa que tiene un impacto en el mercado nacional también. Bueno, esa puede ser una buena opción. Recontra. Lo que sí le dije, fíjate en no caer en ningún... Siempre le dije que te ofrezcan demasiado por duda. Sí. ¿Viste? Ojo con las estafas. Claro, es verdad. Claro. Sí, ¿no? sí. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, es verdad. decía mi abuela. Es así, ¿no? Tal cual. Es así. Tal cual. Bueno, no sé, pero digo, me dejaste pensando, me fui por las ramas a cualquier lado. No, pero está buenísimo lo que decís. Me quedé pensando en esto, qué importante que es la educación financiera para los chicos. Para mí debería ser obligatorio. Sí. Obligatorio. Educación financiera que incluya emprendimiento, inversiones, impuestos, contabilidad, pero todo destinado a la persona porque tu hija es creativa. Y digo, yo me mezclo con un montón de cosas. No, imagínate que no tiene nada que ver. ¿no? Bueno, claro. yo soy el ejemplo puro de lo que ustedes dicen. A mí me pasó que yo no sabía nada y empecé a decir, bueno, ¿qué hago con mi sueldo? ¿Qué es invertir? Claro. ¿Qué es invertir? Claro, ¿qué diferencia hay entre invertir y ahorrar? Es lo que yo le explicaba. Ahorrar. Sí. Después que tenés la gente más grande que te dice, no, compra dólares en un contexto en el que todo está cambiando y vos no sabes para qué lado dirigirte. Claro. Y también esto que el profe decía, los impuestos, cuántos impuestos tenemos, para dónde, qué podemos hacer con la plata, qué es esto de una empresa, la otra empresa. Real, hay un montón de cosas que vos salís de la secundaria y no tenés ni idea. No tenés idea. José Eduardo dice que te pague el ABL, Leonora, que aporte para la casa. José, te mata si te está escuchando, Elena. Te mata si te escucha. Imagínate que le pida, che, dame tu primer sueldo para el ABL. Claro. Imagínate, ¿no? Sí, dame tu primer sueldo para el ABL. Bueno, ya nos vamos a meter, enseguida está con nosotros Matías Guidini y vamos a hablar con él de el mercado laboral, que es súper interesante. Sí, finanzas debería ser una materia obligatoria del secundario, es cierto, coincido con vos totalmente. Buen día, Marcela, buen día a todos. Bueno, a ver, primero, vamos con un número que nos trae el profe, con el cual vamos a empezar a jugar diariamente. Nos va a traer un número y nosotros vamos a tener que adivinar, saber... ¿De qué se trata, Colo? Atenti, acá, concentrate. A ver. Vos decís, los números no son los míos. Capaz que sí. Capaz que acá nos sorprendés. ¿Qué número nos trajiste? A ver. El número es el 65. 65. Sí. Y tenemos que adivinar. Van solo algunas... 65, ¿no decís? Eso es solo 65, es la primera pista que les doy. No se puede googlear, ¿no? No. Googleá, igual no lo vas a encontrar. Por 65 sí, por ahí te aparece el bondi, la línea 65. Claro. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué será? ¿Qué les pesa Danos más? una pista, pará. Va la primera pista. Dale. ¿Qué les pesa más en el trabajo? ¿El sueldo o cuando están lidiando con un jefe que no se bancan mucho? Ay, pará. No era tan fácil. No era tan fácil, aparentemente. Bueno, también depende de la edad. A mí el sueldo. Ok. ¿Colo? ¿A vos? Pará, repetímelo, porque me costó. ¿Qué te pesa más? Me costó, me encanta cuando ¿El sueldo o la diaria que vos tengas con tu jefe? La diaria. ¿Viste? ¡Wow! Bueno, a ustedes, chicos, levanten la mano. La diaria... No, ni idea. Bueno. Bien. ¿El sueldo? El sueldo, dice Maxi. Yo creo que vamos a encontrar una diferencia en la edad, en las generaciones. ¿No? Ahora le vamos a preguntar a Matías, sí. Exacto. Entonces, ¿qué es 65? El 65 es que la cantidad o sea, el porcentaje de personas que prefieren un nuevo jefe antes que un aumento de sueldo. Mirá. El 65% prefiere, bueno, pero quiere decir que están pasando muy mal con su jefe. Claro. Sí. Que prefieras eso. Quiere decir que los puestos de liderazgo están como en tembleque, ¿no? Dice, muchas de estas personas no ven a su jefe como un líder. Mirá, está y bueno. confían más, en este mismo reporte, confían más en un extraño
que en su propio jefe. Epa. Bueno, ahora lo profundizamos con Dale, de Matías. una. Está bueno. Vamos a preguntarle también a ustedes en el chat, súmense, ¿qué priorizan a la hora de buscar trabajo? Vayan contándonos, vayan sumando también preguntas que ya vamos a estar con Matías. Pero la que salió a la calle a preguntar sobre el mercado laboral, sobre qué priorizás a la hora de buscar trabajo, es nuestra queridísima Colo. Hola, ¿Vamos chicos. a verlo? Sí, Dale. veámoslo, a ver qué nos dice la gente. Pero igual el sueldo siento que es un factor importante. ¿Cómo sería tu trabajo ideal? Yo creo que manejando mis tiempos, mi horario, siempre que sea un buen sueldo, ¿Cómo es tu jefe? ¿Te cae bien tu jefe? Bien me por cae área. súper bien mi jefe, la verdad. Es muy flexible conmigo y es entendible, o sea, entiende varios aspectos. Creo que un jefe debería ser comprensible, más que todo tener una buena conexión con sus empleados, como para que sea un buen trabajo. ¿Home office sí o no? Sí, total. Toda la vida. Toda la vida, total. ¿Cómo te llamas? David, ¿Y estás trabajando o estás buscando? un poco de esto, un poco de aquello. Yo soy docente, pero bueno, no hay mucho laburo, así que estoy haciendo rápido ahora. ¿Y, ¿te gusta tu trabajo? ¿Sí? ¿Qué expectativas tendrías de un trabajo ideal para vos? Y yo creo que tener horas en una sola escuela bien acomodada ya tendría todo resuelto. ¿Y qué priorizas más, el sueldo o el crecimiento laboral? Creo que un equilibrio entre ambas. ¿Cómo sería tu trabajo como docente? ¿Qué jefe esperarías tener? Y yo creo que un jefe que sea respetuoso de mis métodos de enseñanza, o sea, un director que no se meta en mis clases. No pido demasiado tampoco. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Daria, ¿Y cuántos años tenés? 30 años. ¿Y trabajás o estás buscando? Sí, yo trabajo. ¿De qué trabajás? Venta de repuestos para electrodomésticos. ¿Te gusta tu trabajo o buscas otro? Sí, me gusta mi trabajo. ¿Qué priorizas, el sueldo o el crecimiento laboral? Ah, qué pregunta. Sueldo. ¿Te gusta cómo es tu jefe? Sí, me gusta mucho mi jefe. Es muy buena persona. ¿Priorizarías el trabajo home office, por ejemplo, y antes que el presencial? Sí, sabes que me gustaría mucho porque quiero viajar más. ¿Cómo te llamas? Federico Juárez Tachini, ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Y estás buscando trabajo o ya trabajás? Todavía no, porque estaría terminando la secu y ya pronto estaría con el tema de la uva y eso. Para el futuro, ¿qué trabajo esperás? ¿Qué expectativas tenés del mercado laboral? Seguramente, si me sale todo bien, trabajar en el hospital de cirujano y eso, pero si no, seguramente quizá algo administrativo. ¿Priorizás más para el futuro tener un buen sueldo o crecer laboralmente en una empresa, por ejemplo, o en un hospital donde vos trabajes? La segunda, creo. Crecer laboralmente. Claro. ¿Cómo sería tu jefe ideal? Alguien que no sea un básicamente, tipo como que tenga orden, pero tampoco sea alguien a despreciar. ¿Qué años tenés? 24. ¿Y trabajás o estás buscando? No, trabajo. ¿De qué trabajás? De Uber. ¿Te gusta el sueldo que tenés en tu trabajo? A veces. A veces hay trabajo, a veces no. ¿Y cuál sería tu trabajo ideal? A mí me gusta mucho la mecánica. Trabajaría de mecánico. ¿Priorizás el sueldo o el crecimiento laboral? Todo depende de la personalidad de la persona. Un sueldo porque uno tendría más estabilidad económica, ¿cierto? Pero si hay laburo, uno mantenga ocupada la mente, mejor. ¿Cómo sería tu jefe ideal? La verdad nunca le he trabajado a nadie, no me gusta. Pero recomendaría que sea una persona que escuche a sus empleados y no juzgue a la persona. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, Chan, Ahí chan. salió nuestra querida Colo a la Genia, calle. Colo. Chicos, Lindo ayer resumen nos traes. con Pachi corrimos a un par de personas que se sumaron, muy bien, copadas. Bien, Pachi, Sí, 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 también. Muy lindo, muy lindo. Bueno, está con nosotros Matías Guidini, es especialista en recursos humanos de la consultora Guidini Rodil. Escribe unas notas súper interesantes en el Diario de la Nación que las he leído. Matías, ¿cómo estás? Tal como anda, buen día. Muy bien, muchas gracias por estar acá Gracias con por la nosotros. invitación. Un placer. La verdad que me parece un tema súper interesante para que nos metamos en el mundo, nos zambullamos en el mundo laboral. Ayer estaba leyendo también un artículo interesante que publicó Forbes, que tiene que ver también con las demandas de las distintas generaciones hoy en el mercado laboral. Y me llamó la atención porque decía que el 73% de los jóvenes, hablando específicamente en este caso de la generación Z, ahora nos vas a explicar igual cada una de las generaciones, si puede ser, prioriza la flexibilidad horaria, el bienestar personal y la posibilidad de mantener un equilibrio entre vida y trabajo antes que un ascenso. Algo que para mi generación es impensado. Sí. Bueno, obviamente que las diferentes generaciones buscan distintas cosas.
hay muchas generaciones nuevas, están los generaciones X, Baby Boomers, y ahora hay nuevos nombres. La verdad que todo tiende después a mezclarse, pero lo esencial es que generaciones más antiguas, no sé decir como vos o con la mía, la gran diferencia es que el trabajo era el centro de su vida. Nos realizábamos en el trabajo, existíamos por el trabajo y éramos alguien porque teníamos un trabajo en algún lugar. Y hoy los jóvenes, el trabajo no es el eje, el centro, es un eje más. Junto a, claro, no te define el trabajo. No te define y no está en el centro, lo que no quiere decir que no te importe, pero no es lo principal, no es lo único, ¿no? Eso ha cambiado y entran a jugar otros ámbitos, otros campos que son relevantes para vos, los amigos, la familia, la sociedad, el planeta, un montón de cuestiones que en el fondo siempre las tuvimos, pero tal vez nuestras generaciones las teníamos postergadas en función de alguna educación que nos dieron y demás. Y eso lo están pidiendo, digo, en el ámbito laboral ellos Sí. ya lo exigen, van a una entrevista de trabajo Sí. y ya lo exigen. Ustedes Bueno. sumen, chicos, porque ustedes Bueno. son esa generación. Bueno. ¿Vos sos generación cuál? Yo soy Centennial, nací en el 2003. Centennial. ¿Y vos? Categoría 88. ¿Qué generación es? No sé. Millennial. Millennial. Sí, Millennial, ok. bien. Sí. Categoría. De fútbol, me salió de futbolista Sí, adentro. claro. Sí, lo que pasa... A esto quería decir. Sí. Hay que poner el contexto de Argentina, ¿no? Obviamente, Claro. porque... Digamos, qué piden tiene que ver también con lo que necesito y cuánto necesito el trabajo. Entonces vos podés pedir, pero si estás sin un trabajo y sin un sueldo, seguramente tu pedido, digamos, será limitado. Sí es cierto que hoy la flexibilidad para aquel que puede pedir, medido en términos de tengo que ir a la oficina o me quedo en mi casa, es una de las preguntas que suelen surgir inicialmente cuando uno está en búsqueda laboral. Claro. Siempre y cuando pueda elegir, porque si no puedo elegir y estoy necesitado, bueno, iré a donde tengo que ir. Claro, sí, es cierto, está Pero, bien. Pero sobre todo piden entonces poder quedarse en su casa. Sí, en realidad la palabra clave ahí es flexibilidad. Porque no es cierto que todo el mundo quiere trabajar de su casa. De hecho, los extremos hoy, el 90% de los trabajos que se pueden hacer de manera remota, que no son todos, el 90% se hacen de manera híbrida. Y esa hibridez implica 2-3 días. Pero Está no bien. es cierto que todo el mundo me quiero quedar en mi casa. No, porque es un embole quedarte todo el día, perdón. No, Sí. no sé, ¿no les pasa a ustedes? ¿No tienen ganas de Sí. sociabilizar, estar con gente? A mí me pasa lo que vos decís, Matías, que por ejemplo yo tengo una semana con más días home office y una semana en la que es toda presencial. Y es verdad que quizás la presencialidad a veces te da un poco de fiaca porque decís me tengo que mover, tengo que cambiarme. Quizás en home office estoy con el pantalón del pijama. Claro. Pero el home office eterno también me recuerda mucho a la pandemia. Te da un Claro, poco de te da angustia. un poco de bajón. Claro, como que no estás nunca sociabilizando con nadie. Sí, por eso digamos, no es que es... Yo quiero tener la posibilidad de elegir yo cuándo ir, y no que me impongan y me digan... Porque aparte, esto quería decir, hay mucha letra fina. O sea, no es lo mismo el que vive solo, el que vive tiene hijos, el que puede dejar a todo en mi casa. Las casas son distintas. Claro. Y después de vuelta, o sea, el tema es cuándo vas a la oficina. ¿Va a ser un horario estricto? ¿Los días los elegís vos? ¿No los elegís vos? Pero de manera general, de vuelta, la palabra clave es flexibilidad. Claro. Yo quiero tener la flexibilidad de poder manejar un poco en la oficina y un poco en mi casa. Ahora, a la hora de priorizar o de elegir, si a vos te dicen, bueno, flexibilidad o de ese viernes libre o te pago un poquito más. Bueno, ahí escuchaba antes. Ahí es medio tramposo, porque los motivos por los que uno trabaja es una combinación. Nunca son uno u otro. Vos decías el jefe o plata. Bueno, está bien, es divertida la consigna, pero no es real. Pero nunca es todo una cosa o todo lo otro. Sí. Sí es cierto que los motivos que te atraen para ingresar a un trabajo no son los mismos que hacen que vos permanezcas. Y creo que ahí hay una diferencia. Ah, me gusta esto que están hablando, Claro. es cierto. Los motivos que te atraen Sí. no son los mismos que hacen que vos permanezcas. Exacto. Lo que vos valorás al principio. Suele ser, porque suele estar, lo que te atrae está más ligado, si querés, a los beneficios y a lo que recibís, al dinero, o un beneficio, esto de la flexibilidad, o una medicina prepaga, o te reconocen gastos. Es lógico, porque el otro no lo conoces todavía. Vos te pueden decir, trabajar acá es tal cosa, el jefe va a hacer esto, pero lo ves después. Claro. Entonces, lo que te termina reteniendo tiene que ver más con lo que vos encontrás, el jefe, la cultura, los proyectos, el crecimiento profesional y demás, que es más difícil descubrirlo afuera y digamos, de alguna forma lo ves después. De todas formas, hecha la salvedad de la situación económica de Argentina, yo te diría, es imposible, esto lo digo así, es un poco osado, es imposible
que vos estés en un lugar trabajando muy bien, muy comprometido si no te gusta lo que haces. Está bien, está bien. Qué importante eso. Es una máxima esa. Es imposible, o sea, es una Cierto. cuestión de tiempo siempre y cuando vos tengas la posibilidad de elegir y no estés en un lugar porque no Claro. tenés opción. Ahora de acá. te pregunto, esto que decías vos, bueno, una cosa es lo que querés al comienzo y Sí. otra cosa es después en el transcurso laboral. Lo que te retiene. Claro, lo que te retiene. Eso tiene que ver también con el famoso derecho adquirido. Digo, hay ciertas cosas, ¿no? Que vos entras a un laburo y, no sé, te dieron obra social, te dan el café cuando llegás y vos al principio lo valorás Sí. y después decís, bueno, es una obviedad. Sí, Yo sí, tengo lo- que tener, es obvio que me tienen que dar obra social, es obvio que me tienen que dar estas condiciones de trabajo, el cafecito cuando llego y el lugar para estacionar, ponele. Los beneficios se dan y después hay también otro lugar común que es vos solamente valorás lo que tenés cuando te llaman de otro trabajo. Claro. Vos decís, ¿cuánto te pagan? No, me pagan esto, pero me dan esto, me dan esto, me dan el beneficio, Claro. me dan el descuento, me dan lo otro, me dan lo otro, me dan lo otro, me dan lo otro, y ahí decís todo esto. Cuando estás adentro no lo valorás. Claro. Pero lo valorás cuando te llaman y estás negociando y te dicen, no, pero tengo el de gimnasio, tengo el descuento acá, 2 días no voy, y Epa, ahí sumas todo. Entonces, es verdad lo que decís vos, que los beneficios, por eso para las empresas a veces es un riesgo, porque vos lo das y queda adquirido, lo uses o no lo uses. Claro. ¿no? Entonces, a veces la Y efectividad cada de vez eso... te piden más. Bueno, tal cual, porque deja de ser. Y ahí tenés el ejemplo por caso de la flexibilidad. Pre-pandemia, la posibilidad de trabajar los viernes Sí. era un beneficio. Sí. Y después no fue más, porque estaba todos en tu Ahora casa. es una obviedad. Claro. Claro. Entonces así va pasando. De todas formas, lo interesante son aquellos beneficios que en realidad responden a lo que vos necesitas, realmente te gusta y no los genéricos. Por ejemplo, yo te doy a vos descuento en gimnasio. Y yo no voy al gimnasio. Claro. Ah, bueno, Cierto. pero está. Que capaz que él va un montón al gimnasio y le Claro. parece bárbaro. Exacto. Entonces sí, los beneficios, digamos, tienden a después ser derechos adquiridos. Hay mucha gente también hay muchas empresas que están intentando la vuelta a la presencialidad y les está costando mucho. Sí. Me consta porque he hablado con mucha gente que dicen, che, le estoy pidiendo que vengan, no sé, de 2 veces a 3 Sí. y les cuesta pero un Perú. Bueno, ahí, digamos, para mí hay un motivo que es más subyacente que se puede decir que, bueno, hay muchos que tal vez es una forma de prescindir de algunos porque necesitan achicar un equipo, ¿no? Ah, ok. O sea, vos decís, che, vengan todos a la oficina todos los días, probablemente pierda gente. Pero la realidad es que un poco lo que decíamos antes, venimos de pandemia, todos en casa, hoy la marea, la corriente es regreso a la oficina. O sea, puedes escuchar, todo el mundo está volviendo. Sí. No es que acá, de vuelta. Algunos piden 4, otros piden 5, la mayoría se para en 2 o 3, depende del rubro, depende de la industria, depende del nivel, pero es cierto que hoy la corriente es de regreso. Claro. ¿El choque de generaciones lo estás viendo dentro de las oficinas? Bueno, siempre existió el choque de generaciones. Para mí hay un poquito, ¿no?, de moda. ¿Pero no está más marcado ahora? Toda la generación que viene piensa que es mejor que la anterior. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. ¿No? Está bueno, sí. O sea, siempre hicimos cosas. ¿Qué caracteriza a esta? Bueno, yo te diría, esta generación es mayor uso de la tecnología, Sí. una visión más global del mundo, más vinculada a la tecnología, obviamente, porque ahora llegas a todos lados. Y eso que te decía al inicio de que el trabajo no es el centro. Después, todas tienen características, y te diría, toda la generación, los millennials, Vos que serías. cuestionaban a los jefes y un montón de cosas, ahora son jefes y se dan cuenta que no es tan fácil, que bueno, que no tienen compromiso. Digo, entonces, no quiero Está bien, desmerecer que hay generaciones distintas, pero al final, digamos, la convivencia intergeneracional siempre existe y siempre es un desafío. Y esto de la generación de cristal que se habla mucho, Bueno. los centennials, ¿por qué se dice que somos la generación de cristal? Yo me meto en la bolsa. Está bien, Claro, está muy claro. bien, sí. Sí, porque no sufrieron o no pasaron por situaciones que un poco decíamos al principio, que de alguna manera, entre comillas, te formaban, te hacían la escuela, venía acá, no tenía vacaciones, trabajaba todo el tiempo, entonces como que fueron cuidados que no es un término solamente laboral, tal vez es más de la sociedad en sí, ¿no? Claro, es un tema social. Es un tema social. Claro, pero se lo llama generación de cristal en muchos casos porque dicen tenés que tener mucho más cuidado con los tratos, con las formas en que pedís las cosas. Nosotros fuimos formados de otra manera. Claro, el jefe que atacaste a cualquier hora Exacto, y estaba el bien. rigor, el sacrificio, cuanto más horas trabajás, mejor. Y la frustración también, ¿no? Tienen como menos capacidad para la frustración.
generación, algo así? Sí, total, como decimos, o sea, la sociedad y los jóvenes, esto de que no me gusta el trabajo, abandono, me voy porque consigo otro, no me gusta lo que me dijo mi jefe, eso en realidad es para un grupo, digamos, yo creo que pequeño, que puede tener esa posibilidad. Claro, que puede darse ese lujo, decís. Claro, si no me gusta, o la idea de que no me voy un año de viaje, digamos, a juntar kiwis a Australia y después vuelvo. Claro, pero es cierto que yo, digamos, saliendo de la espuma, es cierto que las generaciones más jóvenes, lo que decíamos al principio, el trabajo no es el único lugar. Es su centro. Sí, y tiene mucho más que ver con, eso sí es un cambio de cómo encuentro sentido y propósito al trabajo que hago en el sentido justamente de decir, es algo que me gusta y que creo que vale la pena por algo superior que el dinero. O sea, antes era, yo vengo acá, ¿te acordás? Porque me pagan bien, sí, te lo llevo a otro lugar, que tiene más largo es. Uno trabaja, estudia, trabaja, se jubila y disfruta. Sí. Ese era un paradigma, ¿no? Ese era nuestro paradigma. Exacto. Es cierto. Qué deprimente ahora lo pienso, ¿no? Estudia, trabaja, se jubila y disfruta. Y ahí empieza a disfrutar. Si te andan las gambas, ¿viste? Y ahí empieza a disfrutar. Sí. Cosa que lo hace muy poco porque con la jubilación que tenés en Argentina no disfruta nada. Nada. Entonces, el gran cambio es, vos vas a trabajar toda la vida. Entonces, si vas a trabajar toda la vida, primero porque no vas a poder vivir la jubilación y segundo porque la medicina hace que vivamos mucho más tiempo, tenés que encontrar algo que te guste. Porque esa idea de ahora me empiezo a disfrutar, entonces, a disfrutar es vieja. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones y los jóvenes? Y todos buscamos algo, como ustedes, que les guste todo el tiempo. Claro. ¿Por qué hay que esperar a determinada edad para disfrutar? Claro, es cierto. Pero cuando hablas de eso que te guste, esa convicción, te referís también a, qué sé yo, vos entras a una empresa, nosotros entramos a una empresa, no sé, a ver, no quiero poner ningún ejemplo para no herir ninguna susceptibilidad, pero sí, voy a poner un ejemplo. Entro a una tabacalera, ponele, y no importa, si me pagan bien, yo decía, bueno, qué bueno, entro a este lugar y me pongo a trabajar. Sí. Las generaciones de hoy, si entran a una tabacalera y no creen en eso porque creen que daña la salud, dicen, no, yo acá no puedo porque no creo en esto. Bueno, exactamente, o sea, el propósito por el cual una empresa existe es mucho más cuestionado que era antes. Y eso hace que estos lugares se les complique encontrar gente, le tengan que pagar más. O sea, saliendo de tabacaleras, hay otros sectores que pagan más también que el resto. ¿Por qué te pagan más? Es una forma de convencerte. Y que trabajes en ese bueno, de alguna manera va a haber otros argumentos que te van a decir, pero en esencia, si yo te pago más, y acordate, trabajos que implican a veces desarraigos o trabajar en lugares más remotos, te pagan más también. ¿Por qué? Porque están asumiendo que hay un costo ahí, digamos. Bueno, pero eso tiene un sentido. En el otro punto yo te lo marcaba más bien como una convicción. Sí, no, que coincido totalmente. O sea, que el lugar que estés, el motivo por el cual ese lugar trabaja, haga sentido con el tuyo personal. Claro. Entonces, que vos, a alcanzar tu realización, estés contribuyendo a la realización de la empresa. Entonces, vamos a un caso positivo. Si vos estás en un laboratorio que está buscando una vacuna contra el cáncer, la verdad que si vos sos parte de eso, decís, bueno... No, tiene sentido. No sé, a mí me puede movilizar y me puede llevar a un lugar. Entonces, eso te hace que, eventualmente, que es una forma de que se piensa, vos trabajes ahí. Vos tenés que pensarlo así, es un poco idealista, pero a ustedes seguramente, y ahí también, los que están todos atrás. Vos trabajás en un lugar tanto que te gustaría que trabajarías gratis, porque te gusta tanto lo que haces, ¿no? Que la verdad que yo vengo acá y decís, mira, a mí me encanta tanto mi trabajo. Bomba, pero claro, es verdad. Que no se enteren nuestros jefes. Claro. Claro. Pero que vos decís, la verdad que está buenísimo lo que hago. Obviamente que después necesitas un dinero, porque tenés que vivir en una sociedad, tenés que pagar cuentas y un montón de cosas. Pero... si vos te das en un lugar solamente por lo que te paguen, el día que el salario no te cierra, chau, te fuiste. Estás en el peor de los mundos, pues no hacer lo que te guste y encima no ganás lo que querés. Claro. ¿No? Yo me escucho mucho habilidades blandas, el concepto de habilidades blandas. Uno, preguntarte si en las empresas, por ejemplo, se priorizan últimamente en las búsquedas las habilidades blandas o están... cabeza a cabeza con las técnicas, con los títulos, con académicas, claro. Claro, las académicas. Y también cuáles son las habilidades más difíciles de encontrar, ¿no? En las empresas, en las búsquedas. A ver, ¿qué respuesta querés? La primera. ¿La políticamente correcta o la otra? No, la real. La real. Ahí hay dos cosas. Las habilidades blandas, aquí también nos van a matar. A ver. Claro, pues las habilidades blandas tienen que ver con las competencias que la persona, ¿no? La capacidad de aprendizaje, la resiliencia, el trabajo en equipo en realidad.
Se llaman blandas, pero en realidad son las más difíciles de adquirir y las más difíciles de cambiar. Las habilidades duras son los conocimientos técnicos. Sabes programar, sabes escribir, sabes inglés. Y eso es lo más fácil de aprender. Claro. Porque es conocimiento puro. Entonces, cuando vos te dicen, no, las habilidades blandas tienen que ver con tu personalidad, tu proactividad, tu capacidad de expresión. Y eso es lo más difícil de cambiar porque está arraigado en tu personalidad. Entonces, cuando te dicen las habilidades blandas, yo digo, en realidad son las más duras. ¿Se pueden mejorar? Sí, pero son más duras. Esa es la primera. Claro. O sea, si vos no sabés un conocimiento técnico, lo aprendés y cada día más rápido. Claro, es verdad. Bueno, ahora, después las empresas en Argentina, yo diría, obviamente que estas competencias o habilidades son necesarias, pero vos vas a un trabajo hoy y todavía te piden saber un idioma, saber programar, saber un conocimiento técnico. Te van a decir, bueno, esa es la base y después tenés que tener lo otro. Pero yo te digo, concretamente, si hoy no sabes inglés y estás muy limitado, y eso es un conocimiento técnico y puramente duro. Está bien, una cosa no excluye a la otra. Claro. Decís, está bien. Lo que es cierto es que después de determinado nivel, sí, si vos tenés una capacidad y habilidades tuyas personales más desarrolladas, probablemente tengas más chances. Te quiero preguntar ahora por las entrevistas laborales, pero vamos a sumar un poquito a la gente del chat. Hoy en día, en Argentina, con los salarios que hay, emprender o ser jefe propio es la mejor opción. Dice Melanie, yo trabajo de forma dependiente y no llegaba a cubrir los gastos de departamento. Cuando me recibí, me lancé freelance, abrí mi estudio. Bueno, qué bien que le fue bien a Melanie ahí. Tatiana dice, yo amo el home office, te remanejás los tiempos y tenés la posibilidad de tener mejor calidad de vida. No viajar, manejarte el trabajo de otra manera, es cierto. Pat dice, los costes de transporte y comida afuera hacen que mucha gente prefiera trabajar fuera de una oficina, sobre todo en las ciudades grandes, eso es verdad. Sí. Es mucho. Después, los prejuicios siempre y en todas edades existen, es cierto, por el tema de las generaciones. ¿Sacar home office no sería pérdida de derechos adquiridos? Preguntan. No soy abogado. Hay una ley de teletrabajo en Argentina que salió durante la pandemia. Sí, me acuerdo. Que después fue reglamentada, mejor dicho, y ahí fue bastante, digamos, tuneada y los puntos más polémicos quedaron bastante desdibujados. Yo te diría que hoy falta una ley de teletrabajo más potente que dé respuesta a este tema. Así que te diría, derechos adquiridos, no sé todavía, pero es un campo que va a haber que encarar en algún momento. Una cortita antes de que nos des algunos tips para una entrevista de trabajo, ¿no? Que hay mucha gente que esperando eso. ¿Qué está demandando hoy el mercado laboral y por el contrario qué están eligiendo los estudiantes en las universidades? Porque para mí tiene que haber más, mayor comunicación ahí. Sí, bueno, ahí claramente hay una desconexión. Para no ser muy largo, o sea, todo lo que demanda tiene que ver básicamente con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Eso demanda el mercado laboral. Sí, no te hablo de carreras porque ya se habla de áreas de estudios. Ah, mira. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, lo que se llaman las siglas en inglés STEM, ¿no? Por tema en inglés. Y a eso le podés sumar también, dentro de otro campo nada que ver, la enfermería, por ejemplo. Mira, sí, me sorprendió ahí. Sí, es una carrera que falta en Argentina, falta en el mundo. En Argentina faltan por lo menos 50.000 enfermeros o enfermeras sobre una base de 150.000, o sea que es un montón lo que falta. Bueno, y ahí tienes todas las carreras ingenierías, obviamente todas las carreras de informática, los actuarios y los contadores. Claro. ¿Qué es lo que estudia la gente? Bueno, mira, en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad que más graduados tiene, el 14% de los graduados del país son de la UBA. Estoy haciendo memoria. En el año 2022, en el primer cuatrimestre, las inscripciones de las 3 carreras fueron medicina, derecho y psicología. Wow. O sea, el 35% de las inscripciones fueron abogados, médicos y psicólogos. Y recién decíamos que lo que se busca... Todo lo contrario. Bueno. O sea, salvo en medicina, que ahí, enfermería, son primos hermanos. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea que el 35% de las inscripciones van por ese lado. Y la carrera con más graduados en Argentina son los abogados. Sí, los abogados, estamos repletos de abogados. Por todos lados. Sí. 50% de los presidentes de Argentina fueron abogados. Fueron abogados. Es la primera que tenemos un presidente economista. Exactamente, ¿no? Ciencias económicas, sí. De ciencias económicas. 50% abogados y el otro 40% militares, más o menos. Wow, impresionante. Un porcentaje. Mira, pregunta Fernando, ¿qué opinas de estudiar la carrera Seguridad e Higiene? ¿Tiene salida laboral? Me encantan estas preguntas, porque claro, están decidiendo sus estudios. Es una carrera bastante específica.
se busca, ahí la clave, ¿cómo es el nombre? Se llama Fernando. Que estudie la licenciatura, porque la licenciatura te permite lo que buscan los especialistas de eso, que es la firma que certifica el proceso de seguridad y higiene. Que termine la carrera para poder tener firma de licenciado en seguridad y higiene. O sea, licenciatura, Fernando. Sí, que termine la carrera. Perfecto. No se quede la mitad, porque así tiene buena demanda laboral. Mirá, qué bueno. Bueno, a ver, algunos tips que nos puedas dar, Matías, para encarar una entrevista de laburo. Cualquiera que tenga que encarar una entrevista de trabajo. Vamos a ser generalistas, ¿no? Porque no es lo mismo un ámbito laboral en un estudio de abogados que, qué sé yo, una tech, por ejemplo, me imagino. Obvio. Claro. Sí, bueno, primero te diría que hoy importante que la mayoría de las primeras entrevistas son virtuales. Que ese es un cambio bastante... es cierto, lo veo con mis hijos. Bueno, ese es un cambio bastante importante post pandemia. Antes no era, ¿no? Entonces eso es lo primero, eso te genera algunos desafíos distintos. Antes tenías el problema de llegar tarde, hoy se supone que no, pero bueno, buena conexión, sin interrupciones, eso de que antes había ruidos alrededor o pasaba alguien, ya está superado, o sea, ya estamos, o sea, no te puede pasar, chicos, no te puede pasar. Tampoco conectarte tanto, o sea, que se sabe que va a través de la virtualidad. Después, yo te diría un montón de cosas, pero la primera es generar conexión, o sea, no es más esa entrevista donde hay una persona que domina y yo te voy a evaluar y te voy a decir lo que yo sé, no, tiene que ser realmente una conversación y eso nos lleva a un tip importante que es preguntar, ¿no? O sea, es muy importante. Vos animarte a preguntarle al otro. Sí, animarte, no, hay que preguntar, es una conversación, o sea, no es más. No tener miedo de preguntar. Claro, tampoco es, digamos, mala educación. Claro, de golpe te estás interrogando al que te entrevista. Pero entonces yo te diría, sí o sí tenés que tener preguntas, idealmente que no sean lugares comunes, es decir, bueno, ¿cuántos días de vacaciones tengo? ¿Cuánto me vas a pagar? Que esa es otra pregunta que dura media hora, la podemos desarrollar, pero eso, ¿en qué instancia se lo podés preguntar? ¿La de cuánto vas a cobrar? O todo, claro. ¿Cuánto vas a cobrar? Las vacaciones. Cobrar? Seguro que no al principio. No. La patean para adelante. Bien adelante. Cuando ya estás en la última instancia. Sí, igual no tenés que decir cuánto querés cobrar. ¿Ah, no? No. En general te preguntan, ¿viste? Que te hacen el cambio y te dicen, no, ¿cuánto querés cobrar vos? Es incómodo. Está mal hecha esa pregunta. ¿Por qué? Porque vos tenés que... Porque vos no sabés cuánto querés cobrar porque básicamente te falta un montón de información que no sabés. Que vos, viste que la gente dice, ¿cuánto vas a pedir? Pedí un 30% más. ¿Y por qué? Y, no sé, ¿Qué sé yo? Tirá. Suena bien, 30. Sí. Pero la realidad es que hay un montón de información que vos no sabés del trabajo que vas a ir descubriendo conforme avance. El jefe, el proyecto, el clima, la ubicación, los beneficios, el equipo. Entonces, puede suceder, acá alguno que capaz está escuchando se enoja, que vos trabajes por lo mismo. Capaz te cambiás por lo mismo. ¿Por qué? Porque es, no sé, hay un proyecto buenísimo, vas a liderar gente, es el trabajo que te gusta. Entonces, si vos proyección. Decís... Cuando tenés proyección, podés hacer la ubicación, te queda más cerca, entonces te ahorrás acá y si yo me cambio por lo mismo. Entonces, hay un montón de... Entonces, si vos decís un 30% más, capaz te quedás afuera del trabajo que querías. La pregunta correcta es ¿cuánto ganás vos hoy? Ok. Ahí, de vuelta a la bulla van a decir, bueno, entonces le pongo un 20%. Le subo un poquito, claro, obvio. El valor de la hombre también, ¿no? El tema de calcular la distancia, la comida, los viáticos, viáticos, entonces, todos esos. Exacto, entonces yo, lo que a vos, si no te preguntan, si te preguntan cuánto querés ganar, vos decirle, no, mira, yo te digo cuánto gano hoy. Yo te cuento cuánto gano hoy. Claro, vos decís la verdad y dejale a la otra persona que evalúe si sigo o no con el proceso, es decir, vos ganás 10, yo tengo para ofrecerte 8, no sigo. Vos ganás 10, yo tengo para ofrecerte 14, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Va a decir, bueno, pero si tiene 20 y yo gano 10, me va a pagar menos. Me va a ofrecer 12, claro. ¿Y cuál es el problema? Si vos querés 10 y cerrás por 14, ¿por qué te tenés que ofrecer 20? Entonces, hay todo un juego ahí de sacar ventaja de acá. Entonces, yo te digo, resumiendo, ¿cuánto gano hoy? Sí. Te cuento y andás contándome de qué se trata y yo con eso te voy diciendo, en algún momento del proceso, ok, yo en función de lo que escuché, yo me cambio por 13. Claro, está bien. Claro, para que no sea tan incómodo también esta situación de, bueno, mandame la propuesta económica, la pretensión económica, usan esa palabra, sí. La pretensión económica que vos querés y vos quedás como...
No sé qué hacer. ¿Por qué No me está estás mal tirando eso. este balde de agua fría? A ver. No quiero hablar de esto ahora. Claro. Yo soy más partidario en la primera o segunda, ya pregunto, porque Sí. si no, digo, yo vengo más de la rama de las económicas. Sí. Todas las empresas tienen como una especie de costo laboral por 13 y tienen un gap para decir, Una banda. claro, si te podemos ofrecer esto, Sí. yo le digo, bueno, ¿cuánto es el presupuesto que tienen destinado para esto? Porque hay un presupuesto. Sí. Digo, y ya voy de frente para no perder tiempo ni ellos ni nosotros. Bueno, pero antes te tienen Entonces, que conocer o no. Pero Claro. ellos no te van a decir la banda. No, pero digo, el ejercicio que yo hago es cuánto estaría dispuesto a ceder o a ganar. Y digo, ¿Quién? ¿La empresa o vos? o sea, yo Sí. o Vos, claro, vos. nosotros, para ejercer el cambio, porque el cambio también tiene su estrés. Digo, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podemos revertir esa pregunta? O sea, ¿qué preguntas le puedo hacer en una primera o segunda entrevista para no seguir con un proceso que capaz que ya sabés de cuajo que no va? No, vos decís, yo diría cuánto gano hoy. Así. Yo creo que, yendo a Sí. la consulta de Helio, hay que ser honesto. Sí. Si vos vas a entrar a un trabajo y vas a empezar a no mostrar las cartas, mi recomendación, no sé, no funciona. Entonces, yo voy y digo, mira, yo gano 10. Sí. Yo gano 10. Sí. ¿Qué estás buscando en un cambio? Claro. Yo me cambio porque quiero un 50% más. Entonces, yo ya voy evaluando, como empresa, qué te está moviendo a vos. Claro. No, mira, yo en realidad quiero crecer profesionalmente. Crecer profesionalmente normalmente trae un crecimiento económico. Entonces, Sí. yo gano 10. ¿Qué buscas? Más cerca de mi casa, Flexibilidad. mejor puesto, tener un equipo a cargo, Sí. más plata porque no me alcanza el sueldo, lo que sea. Listo. Con esas cartas, el que te entrevista, bueno, asumiendo que hace bien su trabajo y es una persona Claro. honesta, y va a decir, mira, sigamos o no sigamos. Porque si vos ganas 10 y yo tengo para ofrecerte, no sé, entre 9 y 11, y capaz no tiene sentido. claro. Ahora, si yo tengo una banda de 10 a 20, no tengo por qué decirte que es 10 a 20. Te digo, vení, vamos para adelante, conversemos porque seguramente te pueda sacar una propuesta Claro, que, eso voy. que te sea interesante. Digo, si estoy dentro de la banda que ustedes tienen. Sí, ¿entendés? eso te Igual decir, me mira, gusta. sigamos conversando porque seguramente te podemos acercar a algo que, Claro. que te Ahí interese. va. Me gusta igual esto que planteas de ser transparente y honesto desde el principio. Sí. Porque en general uno piensa lo contrario. No por no ser honesto, sino porque decís, no voy a mostrar todas las cartas porque tengo que saber negociar y no tengo que ser tan... No, pero está bueno lo que planteas. Y yo creo que el punto de partida debiera ser ese. Obviamente que hay gente buena y mala, puede haber alguien que te esté Sí. entrevistando, Obvio. que haga mal las cosas y bueno, eso. Eh. Pero en definitiva habla de cómo es el lugar donde vas a entrar. Vos vas a entrar a un lugar donde vas a pasar mucho tiempo. O sea, yo espero que el que esté del otro lado sea alguien Claro. transparente y honesto. Sí. Si no, Bueno, pará, igual me quedo con eso. Ya tenemos que ir cerrando, pero yo entro a un lugar donde voy a pasar mucho tiempo. Eso lo pensábamos nosotros. No sé si las generaciones nuevas creen que van a pasar mucho tiempo en ese laburo. A mí me miran todos. Sí. Ay, ¿Y? qué nervios. No, a mí me parece que los jóvenes, o bueno, hablo un poco también por mí porque hay Sí. distintas Sí. visiones, uno busca poder crecer. sí. Por ejemplo, yo soy periodista. Yo busco ser periodista durante toda mi vida. Sí. Y busco Sí. un lugar que me dé Perfecto. ese crecimiento. Y pienso también en esto de los buenos tratos, de la salud mental que uno tiene en el trabajo. Hay mucha gente que la pasa mal y, Claro, y que sale muy realmente. sofocado. Sí. Y me parece que en la balanza, además del crecimiento y de verse, proyectarse en el tiempo, también buscamos sentirnos contenidos en un trabajo. Por eso tiene que ver mucho menos con el dinero y los Claro, beneficios, sí. sino con el crecimiento personal y el ambiente de trabajo. Y eso es algo que vos no podés evaluar antes para No. decir es un 40% más. Tenés Porque si que a vos te dan conocerlo. todo eso y te dan un 10% más, yo estoy seguro que evalúas la propuesta. Claro. Sí, es verdad. Bueno, claro. entonces hay que ir descubriéndolo a lo largo de la entrevista, ¿no? Claro. Cuando Bueno, es conversando. impresionante, no sabes lo que explotó el chat, Sí. ¿eh? No paran de Acá tiene preguntar, un de libro. opinar. Y ahora Ah, también te toma, das toma. cuenta que cada uno tiene su propio Si mundo. querés, A ver, le dejamos un libro para el que hizo... me encanta Bueno. mi trabajo ahora. ¿Cómo conseguir empleo? Alex Markman y Matías Guidini. Aquí está. Gracias, Matías. Un Gracias, placer enorme tenerte Bueno, acá. gracias a ustedes. Te vamos suerte. a volver a invitar. Bueno, perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muy bien. Bueno, ya están los chicos que tengo capturas, pero pase, por supuesto, señor Gonza. Estuve ayer hasta tarde viéndolo, ¿eh? Trabaja hasta tarde, Gonza. Tarde. Lara Qué también difícil. está lista, allí pasa. ¿Cómo va, Hola, Gonza? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Bueno, muy bien. explotó el chat porque estábamos hablando del mundo laboral, del choque Sí. de generaciones. Pensé que querían que hablemos de paca paca. No, Vení. no. Si querés podemos hablar igual de Paca Paca.
Pero la verdad que es un tema aparte, las distintas generaciones, generación Sí. de cristal, Z, baby boomers, zaranga, Está muy bueno, bueno. todas las que hay. ¿Hasta cuál llega hoy? Hasta hoy la alfa. Alfa Creo. es. Que ¿La arranca en última? 2010. Matías, no te vayas, creo que está Hola, bien Lali. o no. ¿Es alfa? ¿Es alfa la última Vení, vení acá. generación? ¿Generación alfa? Sí. ¿Sí? No la conozco en realidad, pero es. La inventaste recién, Colo, me parece. Bueno, yo la vi hace unos días, por eso. Aparecen muchas nuevas, todos los días aparecen. Perfecto, bueno. Siempre la nueva es mejor que la anterior. Perfecto. Bien, Siempre, eso es lo que gracias. dice, claro. Matías dice, siempre la generación nueva es mejor que la anterior. Es re ¿viste? interesante. Sí, Está bueno. Sí, yo me gusta mucho esto de los centennials, los millennials, ver qué características tienen. Sí. Y hasta a veces te das cuenta, son como diferencias concretas que ¿Vos, los ves. Polo, sos centennial? Soy centennial. ¿De qué año sos? 2003. 2003, Es wow. muy chica, te quedaste como... Me siento vieja. Bueno, pero lo que nos decía Matías es que ellos buscan mucho el equilibrio entre la vida y el trabajo y nosotros, en cambio, somos mucho Claro. más de... Dejamos la vida por el laburo. Sí, yo también vamos cambiando un poco, ¿no? Sí, en sí. mi caso, trato de aprender de los pibes de tomar... No todo lo nuevo es mucho mejor. Para mí hay cosas que son que están mal Están y cosas que buenas y eran otras mucho no. mejor antes y Sí. viceversa. Hay una tendencia a creer que todo lo nuevo es mucho mejor y también eso para mí es un error. Hoy la gente que estudia el marketing y la actitud, digamos, la cuestión actitudinal del consumidor plantea lo difícil, por ejemplo, que es fidelizar las marcas, ¿no? Y cuando estudia esto, Sí. dice, las generaciones anteriores eran mucho más fieles a un montón de cosas en la Claro. vida. Por ejemplo, ¿Verdad? voy a este bar porque este bar iba mi abuelo, iba mi viejo, pero pará, el de ahí enfrente es mucho mejor, Sí. no importa. Sí, O también yo soy- es un mundo más volátil, ¿no? Es mucho más volátil. Pero comparto lo que decís, que está bueno aprender de lo bueno, de cómo se tomaba Sí. quizás el trabajo de las generaciones pasadas y también aprender de lo actual. De lo actual. Del disfrute, Quizás ¿no? a cada uno de nosotros nos pasa en nuestras casas. A mí me pasa con mi viejo, que Sí, yo en un montón de claro. cosas le digo, hace más deporte, relájate. Claro. Y él me dice, bueno, pero... Claro. Y me Es inculca verdad. también cuestiones Mira, de él. en temas de A educación mí con mis financiera, yo creo que los pibes son mucho más copados. Sí. Digo, antes era sacrificate, viví como el orto para conseguir lo que querés. Obvio. Sí. Hoy no, hoy quiero vivir bien para conseguir lo que Bueno, Por la nos decía generación Eso Matías. cambió. instantánea. Matías nos decía, en nuestra época era estudio, trabajo, me jubilo, disfruto. Dicho esto, Claro. Ese era Pero pará, esa hay era un- la línea de Tengo que tiempo. llegar tocaste para un punto poder que disfrutar. está bueno porque vos, Lara, Claro. es como que tenés una pata también en otra generación. Sí, total. No es habitual que una piba de Centennial, soy 26 del años... 98. No, pero digo, no es habitual que una piba de tu edad le dé tanta importancia a la cuestión académica y universitaria, por ejemplo. Hoy no, yo con un cursito, no, las pelotas. Hoy anda al mundo desarrollado, anda a un país en serio, mostrame cuántas maestrías tenés y si hablas en inglés. Bueno, Digo, acá Sí, no- quizás a lo académico sí, quizás a lo laboral, el tema de madrugar, o también ahí estás más en nuestra generación, la vos. cantidad Sí, de sí. años que uno se queda en un trabajo, eso sí, es como que a mi generación le gusta mucho el cambio y tener todo el tiempo nuevos desafíos. Sí. Quizás Matías tiene el dato, pero entiendo que está bastante estudiado que no permaneces, entiendo que el promedio es entre 2 y 3 años más que eso en un trabajo porque necesitas nuevos desafíos, Nuevos desafíos. cambiar de Pero rol. Eso Es me cierto. parece Eso, que- mi viejo tiene más de 20 Claro. años en Radio Continental. Claro, sí, Para mí eso. es Sí. tipo, no lo puedo Para comprar. mí me puedo pasa creer. cuando vos trazás eso en un país como la Argentina tan inestable, la actitud esa de me quedo mucho tiempo en un trabajo, si el trabajo es en una empresa sólida, en definitiva te permite paliar un país que es un vaivén, es un tobogán permanente. Totalmente. Pero Hay es- una excusa también ahí. Eso Sí, me parece total. también que es lo que ustedes decían, tiene mucho que ver con esto de que estamos todo el tiempo, somos instantáneos. A mí me pasa que con mis amigos todo el tiempo queremos todo ya. Tiene Claro. un poco que ver con esto de queremos trabajar ya. Bueno, hacemos una carrera chiquita y arrancamos. La inmediatez. La inmediatez. Sí. Eso, Es me cierto. parece Ah, que es un somos un problema poco eso. la generación Sí. de la Y después, una inmediatez. cosa Bueno, pará, Eso me parece un problema. En ¿ves? algún Sí. momento se Porque creyó que muchas las veces- carreras cortas, perdón, Larita, en algún momento se creyó que las carreras cortas eran lo que se venía. Claro. Que solamente, que Sí. ya no existían las carreras de 5 o 6 años. En como hacíamos Europa pasó nosotros. mucho eso, que se Claro. vaciaron bastante las carreras de grado y Sí. sí o sí tenés que hacer Sí. un máster después de la carrera de grado. Total. Claro. Eh, Hay que hacer un mix para mí. El tema de eso de la inmediatez es un poco peligroso, también lo veo desde el punto de vista de las inversiones y construir riquezas. Se construye riqueza y valor también a nivel de conocimiento Sí. a largo plazo. Ahí sí creo que hay un poco un riesgo. Sí, y después en Querer carreras todo como ya. esta, para mí, Sí. como la nuestra, Sí. es muy peligroso. En las carreras donde vos tenés en tu trabajo un impacto sobre terceros, indefectiblemente tenés que poder mostrar al conjunto de la gente que consume lo que haces que tenés algún grado de responsabilidad de haberte preparado para después poder afectarlos a ellos o no. Obvio. Digo,
Claro. Desde lo más extremo que puede ser un médico. No, hice un cursito, no, flaco. No, bueno, ¿Dónde- claro, ahí no, ahí pero no bueno, puede pero pará, ser. pero no es joda esto. No, Porque pero nos digo, fuimos de mambo para el otro lado. Está bien lo que porque marcas, hoy sí. en día la tendencia entre las cosas que yo quizás le discuto a la generación de hoy es que en este desapego sobre las cuestiones de la formación más formal, valga la redundancia, aparece de repente en profesiones como la nuestra, de que lo hablamos siempre, te aparece un pibe hablando de economía que opina cosas que no digo, que leyó en Wikipedia cuando vos te rompiste el alma 5 años estudiando en la UBA y 2 para hacer un Pero máster. ahí Bueno, está, pero ahí tenés dos ahí cosas. está del otro lado de la gente Claro. que elija a quién Claro. escuchar. Sí, Sí, pero pero para las mí igual consecuencias- tenés dos cosas, porque tenés por un lado esa falta de preparación que bien marcás, Gonza, pero por el otro también, ¿por qué se permite, por qué no se valora en realidad Sí. esa preparación? Porque no se valora. Sí, Para mí Porque sí menos se valora. preparación, bueno, Para mí menos sí se preparaciones valora, son salarios más pequeños por lo general. Me gusta este debate. Para Sí. mí estamos yendo a un... ¿Para vos se valora? Para mí no como corresponde todavía. Para mí en general hoy el consumidor de información, si quieren hay que ver cómo definirlo, cada vez busca más nivel, mejor formación, Claro. alguien de nicho. Para mí estamos yendo a Sí. especialización. Yo Obviamente hay cosas, hay TikToks de gente Para mí en más todas las impacto áreas. buscan, que- ¿sabes? Buscan más impacto Sí. y no tanta profundidad. Sí, Igualmente- pero eso es a corto. A largo plazo, yo Claro. creo que la gente busca seguir personas que realmente estén informadas. No hay- O elijo creer Claro, eso. No hay que Como poner yo, todos en la misma fíjate la bolsa, cantidad de me estafas parece que hay. también, ¿eh? Yo creo ¿Qué? que justamente no hay que en poner a todos inversiones y en la demás. misma No, Pero bolsa. eso me no. parece que tiene más que ver con No, pero- este deseo de tener un resultado eso inmediato y me digo. hago millonario. En 2 meses me hago millonario. Claro. En 2 Es un meses peligro. dejo de Sí. trabajar. ¿Qué es eso? O sea, Obvio. la plata se hace trabajando. No, Sí, pero lo que para le mí es no un hay decía- mix. otra, no hay otra. Lo que le decía a Elio recién es que no hay que poner tampoco a todos a la misma bolsa, porque por ejemplo los que buscan la inmediatez todo el tiempo, también buscan crecer y fortalecerse para el futuro. O me parece eso, como que quieren estar, o sea, yo tengo un montón de amigos que tienen mi misma edad, que trabajan y están estudiando 2 carreras al mismo tiempo, y vos decís, ¿cómo haces? Y bueno, es esto de Claro, la está inmediatez, pero también la formación, como para Es que tampoco, cierto. pobre, les demos Sí, por un palo. hay de todo. Toda generalización comete imperfecciones. Exacto. Chicos, me dicen que tenemos que cerrar. Me encantó Muy este bien. debate. Me Se armó gustó, lindo, me gustó. Se armó Bueno. lindo, Da para se armó hablar. lindo. Vamos a repetirlo. Gracias, Larita. Gracias, Gracias, chicas. Gracias, Gracias, Gonza. Placer. Beso. Sí. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Chau, chau.